Muy bien, esto es un fragmento de una larga alocución, rueda de prensa del expresidente en una reaparición política ante el tema candente del momento. Y es un gusto recibir en la mesa de buscadores a Felipe Carballo, senador de Compromiso 711, la lista 711, Compromiso 711 del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, hay novedades y nosotros decíamos recién, supongo que está al tanto, Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, dijo que no descarta sentarse a hablar, a negociar con Cardama, y capaz que podemos ver, Fer, el tuit que mostrábamos recién, porque a esto le contestó, por ejemplo, Sebastián da Silva en Twitter. Ahí lo vemos. Gobierno utilizará la posibilidad de mediación con Cardama, anunció Alejandro Sánchez. Y da Silva dice, ¿habrá conferencia de prensa para la reculada? Así que por alusión tiene la palabra el senador Carballo. Bueno, a ver, sobre esto lo del Twitter de Alejandro Sánchez, me estoy enterando por ustedes. Vengo de la reunión de presupuesto, en estos momentos el Senado comienza a discutir en relación a este tema, y obviamente que toda esta situación que tenemos planteado con el tema de las patrulleras oceánicas nos genera también gran tristeza por el país, ¿verdad? Tristeza porque acá estamos hablando de un montón de millones de dólares que le pertenecen a todos los uruguayos y que tenemos una realidad en nuestro país que estamos haciendo hincapié justamente tratar de generar las condiciones para mejorar lo que tiene que ver la primera infancia en el Uruguay y la adolescencia. Y nos encontramos con esta realidad. Es cierto, yo integro la Comisión de Defensa y este tema a mí no me es ajeno desde hace algún tiempo. Por lo menos lo venimos siguiendo, venimos estudiando esta situación que hoy se conoce, que se da, digamos, a conocer en forma pública. Y voy a decir lo que siento. Y lo que siento que detrás de este negocio hay una gran joda en todo esto. A ver. Porque si bien hay un acuerdo a nivel del Parlamento de la necesidad de que existan las patrullas oceánicas, todo el proceso no ha sido claro. O sea, desde el arranque mismo, donde se hace un llamado a licitación. Ese llamado a licitación los ganan los chinos, que habían hecho una oferta. También estaban los franceses, también estaban los noruegos. Se habla y se comenta y se dice claramente de que hubo alguna presión por parte de Estados Unidos porque las patrullas oceánicas se le iban a comprar a los chinos, que costaba muchísimo más que 90 millones de dólares. Eso genera de alguna manera, digamos, una situación en la cual el gobierno uruguayo y las autoridades del Ministerio de Defensa tienen que echar para atrás en esa licitación, que la declaran nula en su momento, y a partir de ahí comienza ese derrotero de estar consultando a una y a otra empresa para ver de qué manera se podían obtener las patrullas oceánicas. En ese escenario aparece Cardama. Cardama a su vez invita a gente del Ministerio de Defensa a visitar el astillero en España. Ahí va quien era el subsecretario de Defensa en ese momento, que integraba, digamos, Cabildo Abierto. Lo cierto y claro es de que esta empresa nunca había construido un barco de guerra. Porque estamos hablando de las patrulleras oceánicas, pero en realidad no es otra cosa que un buque de guerra. Claro. ¿Está bien? Sí, Cardama se ha dedicado a hacer, digamos, remolcadores y algún otro tipo de barco, pero no barcos de guerra. Ahora el gobierno uruguayo termina contratando a esta empresa para que lleve adelante, digamos, la construcción de estas patrullas oceánicas. Y ahora surge que nos encontramos con esa situación en la cual las garantías de un contrato que es bastante complejo, sí, es un contrato leonino a favor de los empresarios, a nuestro entender, se descubre de que no tiene todas las garantías necesarias para poder llevar, digamos, una tarea y un trabajo de esta característica.
Y a su vez alguna información que hemos venido recabando durante todo este tiempo con los propios delegados del gobierno uruguayo que habían estado, digamos, en España para hacer el seguimiento. En primera instancia había venido gente que estaba vinculada a la Marina, perdón, al Ejército y no a la Marina, o sea que allí hay una diferencia también importante en relación a eso. Bueno, y que los avances en cuanto al tema del contrato y la construcción de las propias patrulleras oceánicas no iban de la mano. No iban de la mano y no se iban desarrollando de la forma que se tenían que desarrollar. Y eso genera una enorme preocupación. Y la última conferencia de prensa donde Presidencia de la República echa para atrás con este contrato, la denuncia justamente porque, bueno, las garantías son de papel, una empresa que no era un banco, sino que era una inmobiliaria que estaba funcionando en ese lugar, de un propietario ruso que nunca se había mencionado. Bueno, todo eso genera, digamos, enormes dudas y a mí la certeza de que todo este proceso ha sido una gran joda en perjuicio de nuestro pueblo, en perjuicio de los recursos del Estado uruguayo. O sea que, por lo tanto, respaldo plenamente y apoyo plenamente la decisión de Presidencia de haber hecho la denuncia. La de denunciar e ir a juicio. Civil y penal. Y yo le voy a agregar otra cosa. Y además investigar si algún ex jerarca estuvo, o mando medio, tuvo algo que ver con esto. Yo le agrego otra cosa. Para mí esto no tiene que terminar acá. A ver. Porque es verdad, digamos, la denuncia civil y penal. Pero también tiene que haber responsabilidades políticas. Y eso le corresponde al Parlamento. Y yo le digo, nosotros hoy estamos discutiendo lo que tiene que ver el presupuesto, y creo que esa es la prioridad que tenemos el gobierno, pero yo entiendo que pasado el presupuesto, nosotros tenemos que ir al hueso con esto. Pero no solo con las patrullas oceánicas, sino con todas las irregularidades que han venido sucediendo en la Armada en el transcurso de estos últimos 5 años. Porque todos los días nos encontramos con un titular en algún medio de determinadas irregularidades. Sobre todo quiero reconocer al colega Leonardo Abercon, que ha anunciado unas cuantas en la Armada. Por eso, ¿no? En Telemundo. Digo lo de la Armada, pero tenemos también la situación de los botes inflables, que si flotan o no flotan, si se hundieron o no se hundieron. Algunas otras compras que había hecho. Tenemos que hablar sobre el tema del Club Naval, tenemos que hablar sobre la carne, por ejemplo, que desapareció por arte de magia. Entonces tenemos un montón de irregularidades. Yo creo que le hace muy mal a la gente que está en la Armada y que ha intentado hacer las cosas bien, porque no son todos iguales. Pero acá hay responsabilidades políticas y a nosotros como integrantes del Parlamento estamos obligados a investigar sobre el tema de las responsabilidades políticas, quiénes fueron los que estuvieron en el medio de todo esto, ¿no? Y acá está García. García fue ministro de Defensa, ¿verdad? Y después también se puede sumar Castendebat, que fue el ministro que terminó firmando. Pero este negocio de las patrullas oceánicas ya venía desde la época de García, ¿no? Entonces ahora vemos al presidente de la calle que sale, y sí, claro, que tiene que salir a dar las explicaciones. ¿Por qué estamos en esta situación y en estas condiciones en donde desde el vamos ya el gobierno va perdiendo 30 millones de dólares? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, la decisión que tomó Yamandú es decir, bueno, prefiero perder 30 y no 90. Porque si ya sabemos que esto es una joda, si nosotros ya sabemos que acá en realidad las cosas no se han hecho bien y hacia dónde estamos yendo es a una empresa que desconoce qué tipo de garantía presentó, según sus propias declaraciones. Ahora, nos presenta una garantía faltando media hora para vencer el plazo, con los mismos datos de la misma empresa que ya estaba. Lo que no tenía en cuenta y lo que no supo Cardama es que el gobierno uruguayo había mandado al embajador allá a Inglaterra a verificar el lugar donde estaba instalada la empresa. Está bien. Ahora, Carballo, yo me pongo en abogado del diablo. Escuché a Cardama decir, a Mario Cardama, decir que va a ir hasta las últimas consecuencias, que esto no va a quedar así y que exhorta al gobierno uruguayo a sentarse en una mesa de diálogo porque si no va a tener que atenerse a las consecuencias porque va a haber un juicio de allá hacia acá, desde el viejo continente hacia acá. Y ante eso da la impresión que tuvo resultado Cardama, porque Sánchez ya salió a decir, ok, vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentar a hablar, que es por lo que
Da Silva dice, va a haber conferencia para la reculada, llámele reculada, marcha atrás o como fuere. A ver, y soy de los que cree que es saludable que un gobierno tenga marcha atrás, ¿eh? No lo critico, sino que por el contrario. Pero ¿no advierte que acá hay una marcha atrás del gobierno? No, yo lo que digo es lo siguiente. Primero lo que te dije al comienzo. No sé qué fue lo que dijo Sánchez, no sé si ese Twitter es así o no, capaz que sí. Lo que Sí, lo dijo. Lo que le quiero decir es lo siguiente. El gobierno tiene que velar por los intereses de nuestro pueblo. ¿No? Si acá estamos hablando de plata que de nuestra gente. Sí. Son 30 millones. No es poca cosa. Entonces, si se tiene que generar una instancia donde se tenga que sentar, y bueno, se sentarán a conversar. Ahora, a mí nadie me va a sacar de la cabeza de que este tema viene mal ya desde hace un montón de tiempo. ¿Ah? O sea, esto desde el arranque mismo, de la génesis mismo de cómo se viene planteando esto es una gran joda. Si nosotros prestamos atención a cuál ha sido todo el proceso, realmente, digamos, no nos cierran un montón de cosas. Por eso yo digo, está bien, pasaremos lo del presupuesto, pero nosotros tenemos que ir al fondo de esto. Más allá de las conversaciones que tenga Cardama, que tenga la presidencia, yo entiendo que en el Parlamento nosotros tenemos que pensar en una comisión investigadora de todo lo que ha venido pasando en relación al tema de la Armada, que tiene responsabilidades políticas directamente, en este caso de García, por haber sido el ministro. Y sobre esa base creo que deberíamos de transitar para clarificarle a la ciudadanía y que todo el mundo quede tranquilo. ¿Qué cosas fueron las que sucedieron y qué cosas fueron las que no sucedieron? Dentro de esos comentarios que usted hacía, de los 30 millones, por ejemplo, escuchamos a la ministra hace unos 15 días hablar de que se venía haciendo seguimiento del tema y demás, y de esos 30 millones tengo entendido que 20 se pagaron en ejercicio de la ministra. ¿Qué es lo que usted opina al respecto de eso, en cuanto al seguimiento que se hizo o no, como para haber disparado el pago de los 20 millones? Miren si será raro todo este negocio, ¿no? Y que da para sospechar y tener los temores que uno tiene en realidad. Porque armaron un mecanismo y un contrato que la plata para pagar las patrullas oceánicas no sale del Ministerio de Defensa. Sí, pero tiene que salir con el aval de alguien. No sale del Ministerio de Defensa, no sale la plata del Ministerio de Economía, sale directamente del Banco República. Ya lo dejaron atado. Está bien, pero alguien tiene que ir diciendo que se van cumpliendo las etapas como para disparar la salida del dinero. Las etapas se las van comunicando un banco que está en Suiza, el Banco República, le dice, me tiene que pagar porque cumplimos la etapa. ¿Está bien? La primera cuota la pagó el gobierno anterior. Y junto con esto le digo, el gobierno anterior nos dejó este clavo, ¿no? Como tantos otros clavos. 90 millones de dólares nos dejó comprometidos a nosotros. Todos los gobiernos dejan comprometidos a los gobiernos siguientes determinadas cosas, porque si no ninguno haría nada. Ahora, yo lo que te digo es lo siguiente, nos dejan estos 90 millones en este gobierno, lo tenemos que pagar nosotros. Y también dije hoy de que había una decisión ya desde hace un montón de tiempo de todos los partidos políticos de avanzar en el tema de las patrullas oceánicas. 2 cuotas nos tocó pagar a nosotros, sí, la pagó el gobierno del Frente Amplio y el mecanismo es este. Y antes de pagar la 4ª cuota, frente a esta situación de aparente irregularidad, como lo plantea la Presidencia de la República, decimos, vamos a cortar esto. Está bien, yo lo que voy es que la ministra hace 15 días dijo que se le venía haciendo un seguimiento, en ningún momento habló de ninguna irregularidad. Entiendo los temas estratégicos y entiendo todos los procedimientos que se puedan llevar o las confidencialidades del caso. Ahora, hay mecanismos jurídicos que deben dispararse con determinada, digamos, antelación a una conferencia de prensa que tengo entendido que no se dispararon. Entonces, ¿por qué si la ministra hace 15 días nos decía que esto venía con un seguimiento y se venía controlando bien, 15 días después parece que no era tal el seguimiento ni el tal control y resulta que había que ejecutar una garantía? Hay un seguimiento. Hay un seguimiento y ha existido todo un seguimiento, ¿no? Es decir, por algo teníamos alguna gente también de la Armada en España, ¿no? Viendo cuál es el proceso que se viene haciendo. Ahora, lo que hemos visto hasta el momento son pura chapa soldada y vamos gastando 30 millones. Entonces, la duda es, ¿vamos a tener esas patrulleras si seguíamos en este ritmo? ¿No? Si nosotros partimos de la base que todo como está planteado, a nuestro entender, es una gran joda, vamos no solo a perder 90 millones, sino que también junto con esto no vamos a encontrarnos con ninguna patrullera.
Entonces, frente a esa decisión que tomó la presidencia, me parece que ha sido la mejor. Lo que haya planteado la ministra hace 15 días atrás en cuanto al tema del seguimiento, sí, seguimiento nosotros tenemos entendido que se viene haciendo. Y yo no creo que la ministra va a actuar por fuera de la decisión de presidencia. La ministra se debe al Poder Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República. Y quien hizo la conferencia de prensa es el Presidente de la República. Me supongo que habrá tenido todos los elementos arriba de la mesa como para tomar una decisión de esta característica en nombre de todo el pueblo uruguayo. Cuando tú decís, nos encontramos con una chapa, ¿esto quiere decir que está en el inicio, que ni siquiera está por la mitad la obra? Y lo que quiero decir es que sí, que ni siquiera está por la mitad la obra. Bueno, ¿verdad? pero Entonces, no es lo que dice el Partido Nacional, que habla de un 60%. Lo que dice el Partido Nacional es repetir... No, Cardama también dice el 60%. El Partido Nacional lo que hace es repite lo que dice Cardama. El Partido Nacional fue quien trajo a Cardama para hacer este trabajo y que le entregó esta obra, ¿no? Entonces lo que hacen los blancos, lo que hace el Partido Nacional, lo que hace García, lo que hace Da Silva, repiten exactamente lo que plantea Cardama. Ahora, ¿qué confianza no podemos tener en Cardama nosotros? ¿No? Cuando el hombre ni siquiera sabe el respaldo de la garantía que nos presentó. Entonces nos presenta una garantía, no una vez, 2 veces, de una garantía trucha. Una garantía trucha nos está presentando. Entonces, ¿qué confianza nosotros podemos tener en relación a esto? Y la principal responsabilidad que nosotros tenemos es cuidar los recursos de nuestro pueblo. Y el presidente de la República tiene que cuidar los recursos de todos los uruguayos. Por eso toma la decisión que toma. Y bueno, si ahora hay que generar otra instancia para conversar, y bueno, bienvenido sea. Pero planteemos las cosas como son y asegurémonos que esas patrullas oceánicas vengan, estén acá, y es cierto, se necesitan para hacer el patrullaje en el mar, en nuestras costas. Ahora, Felipe, parecen también introducirse en el debate elementos de carácter político e ideológico. Primero porque el gobierno anterior dice que este gobierno no quería las lanchas, que no quería estas lanchas. Y luego también se menciona la posibilidad de una injerencia, un asunto que sería bastante delicado, si así fuera, injerencia de los Estados Unidos en cuanto a presionar para que sean unas lanchas y no unas lanchas chinas, ¿no? que también estuvieron en la agenda. ¿Hay elementos sobre eso? Bueno, yo creo que sí que hay elementos, por eso reivindico claramente que tenemos que tener una comisión investigadora a nivel del Parlamento, ¿no? A ver si le metieron la pesada a Cami o no le metieron la pesada a Cami. A ver si lo llamaron a García o no lo llamaron a García para decirle que echara para atrás con esa compra. Hablar con el presidente de la República, a ver si el ex presidente de la República Lacalle, a ver si fue así o no fue así. Ahora, a mí no me llama la atención, ¿no? O sea, todo el mundo lo vimos atrás hablando sobre las elecciones en Argentina y el apoyo a Milei, ¿no? Eso lo vimos todo. Entonces, a mí no me extraña este tipo de actitudes. Pero eso sería, digamos, una situación. La otra situación es cómo aparece Cardama. Entonces, habían otras empresas. Entonces se manda una delegación de acá, del país, únicamente a España, únicamente a visitar a esta empresa. Y a eso tenemos que sumarle que no tenemos ninguna garantía de que vamos a recibir las patrullas oceánicas, estos barcos de guerra, para hacer la tarea. Entonces, yo creo que nosotros no estamos en una etapa donde podamos rifarnos la plata de un montón de gente. Porque en realidad es eso. Estamos hablando de eso. Son 90 millones de dólares de un señor que, bueno, que a mi entender, y a partir de los elementos que él manejó, son poco serios. Bien, le cambio de tema. Presupuesto. ¿Por qué cree que es un buen presupuesto? No es el mejor presupuesto. Es el presupuesto que pudimos armar en esta etapa, pero que bueno, que no va con la línea del recorte, ¿no? Si nosotros miramos hacia atrás, hace 5 años atrás estábamos discutiendo cuánto le íbamos a bajar de sueldo a los funcionarios públicos, cuánto íbamos a recortar en materia de los aumentos de los jubilados. Esto es todo lo contrario. Esto es un presupuesto que apunta justamente a tratar los temas más específicos y más preocupantes que tenemos. Lo decíamos hoy al comienzo. El tema de la primera infancia, el tema de la adolescencia. Hay un conjunto de medidas
que la idea es poner estos temas encima de la mesa, comenzar a discutirlo con políticas que sean concretas. El tema de la salud también, ¿no? El tema de la salud, hay un avance importante en materia de medicamentos, de poder acceder a los especialistas en sus lugares, y en el marco de las exigencias que tiene la gente, y que esas esperas no sean tan largas para poder acceder a un especialista. En materia de obra hay definiciones que son sumamente importantes, van a haber 800 millones de dólares, un poco más, que se van a estar destinando para todo el tema de la caminería, de los propios planes de CREMAF, de las PPP, el desarrollo del ferrocarril. Nosotros reivindicamos fuertemente el desarrollo del ferrocarril y creo que es un gran acierto lo que está haciendo el gobierno a través de este presupuesto también, dejar las pautas desarrolladas para poder conectar con Brasil, con Argentina, llevar, digamos, desde el centro del país hacia el norte y hacia el litoral, en busca de divisas, de generación de empleo, de trabajo, como se dice en el propio presupuesto. Yo lo llamo polo logístico, pero en realidad vendrían a ser nodos productivos. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas son sumamente importantes, y que se destinan recursos específicamente para atender estos sectores. Aún así pienso de que el gobierno tiene 5 años. El presupuesto, si bien es la ley más importante, no es la única. No es la única herramienta, no es el único instrumento. Hay otros instrumentos. Esos instrumentos van, con las rendiciones de cuentas, con los propios proyectos de ley. Nosotros hoy presentamos 6, y en un ratito vamos a presentar el 7º proyecto de ley en el marco del Senado, hablando de varios temas que están vinculados a temas sociales, que están vinculados al tema de la vivienda, que están vinculados también a los temas económicos. Yo creo que también son instrumentos, son herramientas que cada uno de los frente amplistas que tiene responsabilidad en los diferentes organismos tendrá que ir desarrollando, aportando en el marco de lo que han sido las definiciones del programa de gobierno. O sea que por lo tanto estamos con un presupuesto que es un presupuesto austero, pero que pretende tratar los temas más urgentes que tiene la gente. En diputados creen, he hablado con varios diputados de distintos partidos, sostienen que no hay mucha producción legislativa, que más bien el gobierno se ha enfrascado en las grandes leyes, como el presupuesto, por supuesto, y poco más, que no hay mucha producción legislativa. Bueno, es parte, digamos, de esta primera etapa, ¿no? Porque parece que hace tanto que estamos en el gobierno, pero en realidad hace pocos meses que estamos en el gobierno. Tenemos una realidad donde no tenemos las mayorías en diputados, y eso no debe ser como una excusa para no cumplir con nuestro programa, pero es un dato de la realidad, que te obliga a conversar más, te obliga a negociar más, te obliga de alguna manera a compartir más los temas. Y a su vez tenemos la ley más importante, como es la del presupuesto, que ya se aprobó en diputado. Hoy está en el Senado, lo vamos a tener por 45 días. No tengan ninguna duda que va a haber producción parlamentaria. Y yo di ahora un titular que lo recibieron los compañeros del Frente Amplio. 6 proyectos de ley, ¿no? ¿De su sector? Sí, de mi autoría. Y ya hay algunos otros proyectos de ley que han presentado otros compañeros senadores, o sea que yo me supongo que en el transcurso del mes de noviembre, y una vez que se le dé luz verde de nuestra bancada, vamos a tener una batería de proyectos de iniciativas parlamentarias por parte de los legisladores. Y después vendrán las iniciativas parlamentarias que van a tener el propio Poder Ejecutivo. Cada uno de los ministerios tendrá que ir viendo qué cosas son las que se necesitan avanzar a nivel parlamentario. O sea, yo estoy convencido de que va a haber mucha producción parlamentaria y que vamos a estar tratando los temas centrales que tiene nuestra ciudadanía a los efectos de resolver esos problemas. Muy bien. Senador Felipe Carballo, gracias por esta charla en Buscadores. Bueno, muchísimas gracias, estamos gracias. A las órdenes. A las órdenes también por acá. Mirá este consejo de los amigos de PPA. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos.